Y no sé si nos acordamos de qué comenzamos a hablar la semana pasada. Y llevamos semanas hablando, y antes de eso les quiero comentar que antes de ayer hablé con Luis, que manda saludos para todos. Él ya salió de la primera fase de la quimioterapia. Ahora el día 24 comienza la segunda fase, y cada fase dura 15 días. Dije, sigue orando por mí para que no cumpla todas las sesiones, que Dios haga el milagro antes de ti. Y que sigamos orando por él. Él tiene deseo de venir a vernos, pero me dice, pastor, antes de ir ahí tiene que terminar también el segundo año, para que cuando vaya, os daré el tercer año que falta por orar. Amén. Así que, y que sabemos que vamos a seguir, terminaremos ese primer año la semana que viene. Haremos un descanso y estaremos dando sobre el ayuno, luego volvemos a dar el segundo año. Cuando acabe el segundo año, haremos otro estudio especial sobre la iglesia, sobre la iglesia local. Sobre la iglesia local. Tanto el tema del ayuno como el tema de la iglesia local son dos temas que el Señor ha puesto y que tenemos que aprender. Muchos cristianos no saben ni siquiera lo que es la iglesia local. Mezcla todo en un saco. Todo. No, hermanos. Tenemos que saber dónde están nuestros pies. A que tú no duermes en 40 casas al mes. No vas a dormir aquí hoy, mañana vas a dormir. No. Duermes en una casa. Para lo que más puede, en 12 si puede. O tienes una casa. Tus cosas las tienes en una sola casa, tus pertenencias. No vas cambiando de cama de casa en casa todos los días. Ese es el concepto que hoy la gente tiene de la iglesia. Pero ya lo hablaremos cuando toca estudiar sobre la iglesia. Porque tengo yo en el corazón ese peso que Dios ha puesto. Sé que en muchas iglesias pasa lo mismo. Hemos de cambiar así. Amén. Pero hoy vamos a estudiar lo que el Señor nos comenzó a enseñar la semana pasada. Comenzamos hablamos sobre ganando el terreno o retomando el terreno del enemigo, del diablo mismo. Comentamos ahí, leemos antes los versículos de Juan 10 que dice que el ladrón viene para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tenga vida, para que la tenga en abundancia. Y en el episodio de Juan dice, para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer la obra del diablo. Apareció Jesús. Y luego ya desarrollamos un poco el tema de las fortalezas. Y la noche estuve estudiando un poco todo ese tema. Lo que pasa es que el papel que yo tenía todo apuntado lo dejé encima de la mesa. Así que no sé que el Señor haga lo que tenga que hacer esta mañana. Sí, porque yo sé que el Señor siempre nos sorprende en nuestra cosa. Porque no lo puede encajonar en un esquema. Él tiene su forma de trabajar. Y las fortalezas. Las fortalezas realmente, ¿qué son fortalezas? ¿Qué son las fortalezas? Comentamos aquí para ir un poco más deprisa. Es un patrón de pensamiento que suena lógico, pero que no es bíblico. Una fortaleza es basada en una mentira. Desmantelar la mentira del enemigo detrás de la fortaleza es el comienzo de la libertad. Es decir, son pensamientos, o más bien más pensamientos, sino es un esquema, un patrón hecho ya, que el hombre tiene en su mente, que tiene en su interior, que para él es lógico que sea así, pero para Dios no es lógico. Una estructura, amén. Una estructura ya bien diseñada. Por eso, si hablamos, no sé, del mundo militar, se puede entender, fortaleza es como muro. Se puede decir un muro, o una muralla, o simplemente un grupo de gente, de pelotón, bien colocado y que cierre el paso para que el enemigo no pase. Es una fortaleza. Todo eso. Entonces, son estructuras bien diseñadas, bien colocadas, y a la vez bien acimentadas. Que no cualquiera lo puede mover porque está bien puesta. Entonces, en el mundo espiritual las fortalezas están allí. Aunque muchas veces podemos darle el nombre de normal, cosas normales, pero realmente no son cosas normales. Y son cosas que uno mismo al principio lo puede identificar como malo, pero como va a pasar el tiempo, lo va admitiendo y a la vez viéndolo como si fuese algo mejor para él.
Algo normal. Ejemplo, el que fuma, cuando empieza a fumar, puede tener ese... igual no hago nada, igual eso no está bien. Pero cuando va siguiendo el tiempo para él ya fumar, esa es parte de su vida ya. Es parte de su vida. Porque si no fuma, no duerme. Prefiere gastar lo que tiene en fumar que en comer. Y es una fortaleza interior. Igual que eso, como dijimos, adicciones. Hay muchas cosas. Entonces, tocamos, son 4 puntos de fortalezas. Tocamos las fortalezas religiosas. Se habló de la hechicería, brujería, control, apatía espiritual. Hay muchos han caído ahí. Sueño espiritual y religiones falsas. Cuidado con esos temas. Apatía espiritual, pesadez espiritual, sueño espiritual y religiones falsas. Aquí dije yo, la religión falsa no solamente está lo que vemos ahí, los testigos de Jehová o todo lo que están ahí, no. Incluso en la iglesia evangélica hay cosas que son parte de las religiones falsas, que no tienen nada que ver con la verdad de Cristo. Hay que identificarlo y rechazarlo. Pasamos a la fortaleza sexual. Y aquí hablamos del adulterio, fornicación, homosexualidad, masturbación, bestialismo, frigidez, pornografía. Lo comentamos. Dije yo que ese campo es un campo muy delicado, que no se puede predicar así por así, porque son muchos temas. Aparte de eso, son cosas que tocan la privacidad de muchísima gente. Así que si uno piensa que está en una de esas cosas, simplemente cuando tenga tiempo de pastor, yo estoy en eso, necesito ser ayudado. Amén. Pero creo que todo el mundo tenemos lo que son todo eso. Pasamos en las fortalezas generacionales. Aquí es donde el Señor me estuvo hablando en la noche, en esto y en la siguiente, que es las fortalezas emocionales. Comentamos idolatría, iniquidad, espíritus familiares. Aquí comenté algo que realmente no es correcto, entonces lo voy a rectificar o lo voy a completar un poco. Cuando hablamos de espíritus familiares, yo dije yo que son espíritus que se encargan, no sé cómo si, en hacer seguimiento a la vez, en ir fortaleciendo ciertos patrones familiares. En cierta forma, sí, porque cuando hablamos aquí sobre la sanidad interior, comentamos que sí, no todas las maldiciones, sí, no todas son maldiciones, hay algunas cosas malas que nos pasan, viene por la línea generacional, pero tocando los patrones familiares. ¿Entiendes? ¿No? Creo que eso lo comenté aquí. Es decir, mi padre era drogadicto, borracho, drogadicto, lo que sea, y eso yo también, bueno, pues voy imitando a mi papá. Yo hago lo que mi papá ha hecho. Si mi papá hacía algo, cosa porque yo veía que me hacía, yo también lo voy a reproducir lo que él hacía. Es una reproducción, es un patrón familiar que sigue. Eso es lo que comenté yo en pocas palabras. Pero eso va más allá. Cuando hablamos de espíritus familiares, si vemos en el libro de Levítico, el Deuteronomio, Levítico, creo que el número también, Dios prohíbe tajantemente que nosotros hagamos contacto con los divinos, con los que le encanta, con toda esa gente. Porque si lo hacemos, abrimos esa puerta, automáticamente los demonios tienen acceso. Ahora bien, en ese campo, cuando habla de espíritu familiar, está hablando del espíritu que se familiariza con una persona. Es decir, ese espíritu automáticamente se convierte en tu amigo, que te puede atender, que te puede incluso ayudar si tú lo necesitas, porque tú ya no tienes miedo de él. Espíritus familiares. Y eso entra por allí, por lo que son consultas diabólicas, adivinaciones, cartas, tarot, consulta a los muertos, sobre todo eso. Y todo eso hace que esos espíritus se levanten y que se familiaricen con una persona. Hay personas que a veces de noche tienen relaciones sexuales, pero con seres desconocidos. Es verdad. Tanto hombres como mujeres. Estos son espíritus familiares. Se ha metido ahí porque alguien le abrió la puerta y se metió. Y eso hay que romper eso. Hay que cortar eso. Y hay algunas cosas que hay que hacer para poder bloquear y echar todo eso fuera. Entonces, esos puntos, este punto de espíritus familiares, hermanos, y yo, estando en la iglesia donde me convertí, vimos esos casos una y otra vez. Parecía mentira, pero sí que había. Y mucha gente sufre de eso, pero en silencio.
porque son cosas muy personales que hay que tratar. Palabra hiriente lo tocamos, cuidado con eso. Abusos también lo comentamos ampliamente. Burlas. Burla es despreciar a una persona. Yo te desprecio. Todo lo que tú hagas para mí es un cero. No sirve para nada. Me burlo de lo que tú haces. Me burlo de tus esfuerzos, de tu trabajo, de tu personalidad, de lo que eres, de lo que todo. Ese hecho, te hecho totalmente para abajo. Y la burla luego ya lleva al punto 4 a otra fortaleza que es, lleva a una baja estima. Entonces pasamos al punto 4 sobre las fortalezas emocionales y mentales. Luego pasamos ya a la sesión, hermanos, que vamos a tener de la oración. Miedo. El tema del miedo es un tema bastante amplio y profundo. Tener miedo. ¿Quién nunca ha tenido miedo? Sé que algunos, incluso en la iglesia, hay hermanos que no pueden dormir en la oscuridad. Yo he visto hermanos que no, la luz es encendida toda la noche. ¿Por qué no? Si no puedo dormir. Toda la noche la luz es encendida hasta por la mañana. Eso hay que romper eso. Pero no solamente eso. Miedo. Porque mira, nosotros durante nuestra vida pasamos muchas cosas, buenas y malas. Y hay cosas que han dejado como su trazo o rayas en nuestra conciencia, en nuestra alma. Y ya no queremos volver a vivirlo más. Tenemos miedo que vuelva a pasar lo que pasó X tiempo atrás. Uno dice, no quiero casarme otra vez. Tengo miedo que vuelva a pasar lo que me pasó con mi anterior. Eso lo oímos una y otra vez. Miedo a comprometerse. Aunque veas que eso pinta bien, eso creo que es de Dios, pero tengo miedo que vuelva a pasar. Miedo a fracasar. Miedo a que te vuelvan a decir lo malo, lo feo o lo que tú eres. Miedo a defenderte para que la gente, no sé, te diga, no, tú eres orgullosa o te quiere más que ninguna. Entonces, para que no me digas eso, no voy a hacer nada, no voy a dar ningún paso. Es decir, puede tener tus motivos, claro que sí, pero cuando uno tiene ese miedo dentro, no solamente la cosa que hay que encontrar, hay más cosas. Lo que el miedo hace es bloquear el camino a la bendición. Porque Dios dice en Isaías que Él va a hacer todas las cosas nuevas. Las cosas pasadas son. Es decir, Dios nunca te va a permitir reproducir, porque Dios nunca trabaja igual. Es decir, lo que te pasó el día 24 del mes pasado, del año pasado, no va a ser lo mismo que va a pasar en este año. Seguro será diferente, porque Dios es un Dios de diversidad. Hemos de decir, Señor, lo que me pasó, yo sé que no se va a reproducir igual. ¿Por qué? Porque Dios hace la cosa diferente. Si yo estoy en camino, si yo creo en el poder de Dios, en el amor de Dios, si yo creo en sus propósitos que son siempre buenas para mí, nunca tiene que volverse a pasar lo que antes pasó. Entonces, el miedo es un arma poderosa que el diablo usa para muchísima gente, fuera y dentro de la iglesia. Tengo miedo a comprometerme, incluso sirviendo al Señor. Porque ya he recibido ya muchos palos, no quiero más. ¿Quién pierde? ¿Dios o tú? Tú pierdes. Por eso dice Jesús que el reino de Dios es para los valientes. Tengo miedo a hacer lo que mi corazón realmente me decide hacer. Sé que es bueno, pero no lo voy a hacer. Porque si lo hago, igual las cosas no salen bien. No. Es una fortaleza ya que está ahí, tú lo tienes ahí. Cualquier cosa tal. Tengo miedo a tener más hijos, porque lo pasé mal cuando tuve la que tengo. También, me ciego a eso, pierde la bendición. Es una fortaleza que tú tienes ahí. Esa fortaleza hay que romperla, tiene que caerse. Tiene que ser derribada, hermanos. Miedo, luego ya, eso, según como esté, te puede llevar a la amargura. Eso lo comentamos cuando estudiamos sobre sanidad interior. ¿Qué es amargura, hermanos? ¿Qué es? ¿Cómo se puede definir eso?
Es un sentimiento negativo que perdura a lo largo de los tiempos, de los días, o meses y tiempos, por unos motivos, digo yo, por unas circunstancias negativas, sufrimiento que uno haya pasado en su momento. Es decir, yo pasé lo que pasé con este o con esta o tal, entonces llevo arrastrado todo ese dolor ahí, a la vez tengo tristeza, y porque la amargura no solamente es dolor, sino es tristeza. Es tristeza. Y uno siente que lo que me pasó, esa cosa tan mala que me pasó, todavía lo llevo dentro. Y cada vez que pienso en ello, eso me hace derrumbar. Es decir, estás en un bucle que nunca sales. Vas dando vuelta en el mismo bucle. Estás allí. Te vuelves como aquí en España se conoce muy bien. Hay personas muy amargadas. Así de, pero ¿eso por qué está tan amargada? Pregúntale por qué está tan amargada. Seguramente tiene historia de contar. Pero amargura también hace que una persona, se cierra delante de otros. Ya no se fía de nadie. Porque en su memoria tiene recuerdo de las cosas malas que vivió. Ya no puede abrirse así por así. Porque todo el mundo para ella son iguales. Si le suenan un hombre, una mujer, todos son como este de allí o esta de allá. Se ciega. Igual el miedo te ciega, la amargura también te ciega. Pero no solamente eso, porque eso va más allá. Puede llevar a uno a la soledad. Porque mientras llora, ¿quién va a querer estar al lado de una persona que continuamente está llorando? Lo consuela, no entra la consolación. Nadie quiere estar al lado de uno que sigue llorando siempre. ¿A qué no? Te dejamos que siga llorando, cuando acaba de llorar, venimos a consolarte. La amargura hace eso. Uno se reprime, se retrae y se levanta una muralla ahí, que ya nada más. Solamente está alimentándose del pasado y de todo lo que vivió, todo eso. Eso es amargura. Y muchos cristianos están en eso. Porque nosotros, antes de venir a Cristo, tuvimos una vida privada fuera de Cristo, ¿sí o no? Y algunos de nosotros todavía tenemos recuerdos de nuestra vida pasada, hoy también. Y no te deja avanzar en la fe. No te deja avanzar. Es como poner 2 piedras en tu zapato y no puedes andar. Está ahí. Ya no soy del mundo, soy cristiano. Pero todavía conservo en mi memoria las cosas que me pasó cuando todavía estaba en el mundo. Y eso me va afectando también en mi vida cristiana de ahora. Entonces, no dice el Señor que cuando uno está en Cristo, nueva criatura y todas las cosas. Entonces, si usted estás así, todavía pensando en lo que te pasó, lo que allá, todavía no eres una nueva criatura. Tiene que cambiar de lado. Porque Cristo, cuando nos llama, cuando nos convertimos, Él nos transforma, deshace lo pasado y comenzamos una nueva vida en Él, hermanos. Sigue amargura, hermano, es un arma poderosa que el diablo tiene. Ahí tiene sujeto, hay muchísimas, millones de gente ahí, en esa cárcel de amargura, hermanos. Ira, a cierto punto, el Señor nos da permiso de airarse, ¿no? Es decir, nos da un poco de permiso, Señor. Digo, hágalo, pero no pegues. Luego añade, no se ponga. El Señor aquí nos da permiso. Le tiene un poco de ira, porque Jesús también le pasó cuando entró en el templo para echar fuera a todo lo que estaban viviendo ahí. No entró sonriendo, entró porque estaba llegado, echó a todos. Es decir, permiso tenemos, pero cuidado. Hemos de controlar nuestra ira. Controlar. Pero tienes una ira con motivo. Hay ira sin motivos. ¿Por qué te estás enfadando? Si no te estás enfadando. No. ¿Por qué estoy airado? ¿Por qué? Hemos de cuidar que eso no sea algo continuo, que vuelva como algo habitual. Por cada cosa, sea pequeña, sea grande, da igual, viene la ira sobre él. Es decir, ya no tiene límite de control. Eso ya es una fortaleza. Es decir, lo usa ahora como su arma de defensa.
Porque cuando uno se llega de verdad, el que está delante tiene miedo. O se aparta, o diga, mira, no me meto más y se comete una arma de defensa. Paf, yo me levanto, cuando ya hago eso ya, te asusto y tú de repente te retraes. Y ya está. No vamos a llegar a ese nivel. Si llegamos ahí, es una fortaleza que tenemos que romper. El Señor rompe esa fortaleza. Amén. Amén. Suicidio. Eso prácticamente aquí no se dice. Porque si tú haces ese suicidio, no estarás aquí sentado. Quiere decir, el que haga eso, ya no estará vivo. Pero lo que existe es que tentación de suicidio o pensamiento a veces lo tenemos. Hay gente cristiana que a veces piensa, mejor suicidarme y me voy. Y se acaba todo el problema. Según las estadísticas, que no se dice mucho, hay mucha gente que se suicida al día. Mucha gente que no se cuenta. Solamente se cuentan los casos que son fuertes, que uno se va al puente y se tira. Porque mucha gente lo vimos que se tiró ahí, lo contamos. O el que se tiró desde el quinto piso, lo contamos. Pero el que se suicidó en su habitación, nadie lo ve, lo ha hecho. O el que tomó 40 pastillas, nadie lo ha visto. Hay mucha gente suicidándose día a día. Y esos pensamientos, nosotros hermanos, no estamos exentos de ellos. Aunque seamos cristianos, a veces puede llegar. ¿Por qué? Porque también sufrimos, ¿sí o no? Tenemos problemas igual que los de fuera. Tenemos desgaste. Tenemos desesperación. A veces no nos desesperamos, como dice Pablo. A veces no nos desesperamos. Es lógico eso. No, Pablo lo dice ahí en 2 Corintios, lo dice. Pero que hemos de controlar todo. No llegar a decir, mira, creo que la solución definitiva es quitarme el cuello y ya me voy. No. Eso no puede ser. Cuando ven esos pensamientos, antes lucha contra ellos y échalo fuera en el nombre de Jesús. Tanto sufrimiento, creo que es mejor morir que vivir. Alguien me decía, pastor, yo quisiera dormir y no levantarme mañana. Y dije, ¿por qué? Porque no puedo más. Y al final murió. Al final murió. Sí, cuidado con lo que decimos también. Cuidado con lo que decimos. No tiene que desear cosas que no hay que desear. Vaya a ser que se cumpla. Ya no hay remedio para eso. Así que, hermanos, por muy problema que tengas, quita de tu mente el pensamiento de suicidio, porque el diablo es el que lo trae. Y a veces tú coges el cuchillo, estás cocinando y dices, te viene en mente, clávatela. Yo no voy a cortar eso, la cebolla no me clavaré. Sí. No. Es que el diablo es atrevido, hermanos. Es atrevido. Sé que no lo vas a hacer, pero te lo sopla y clávatela. A mí me pasa, hermano, lo digo, cocinando. No tengo por qué clavarme el cuchillo, tengo que cortarme la cebolla, simplemente eso. Cuidado con eso. El enemigo es muy... El diablo, no, si a Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, haga eso, ¿y por qué no a ti, por qué no a mí? Lo va a venir y lo va a intentar. Alguna vez aceptará, diga, mira, tiene razón, lo que me está pasando a mí, pero lo meto también. No le des lugar al enemigo. A ver, hermano. Así que no estamos exentos de ellos, que el diablo no nos tienta, que suicidamos. Lleva tus cargas a Jesús y dice, Señor, estoy muy cargado, tengo todo eso, te lo deposito a ti. Y sana mi mente, cuida mi mente, ponte todo el día sobre lo que es la armadura de Dios. Baja autoestima. Ese también lo comentamos cuando hablamos de la sanidad interior. En la web de la iglesia, ese estudio está puesto ahí. Si puedes, entra en la web de la iglesia, ahí lo vas a ver. Está allí. Hablamos de la baja autoestima. ¿Eso qué es? Antes una pregunta. ¿Qué es tener un autoestima alto? ¿Qué es? ¿Cómo son la gente que tiene el autoestima alto? Orgullosos, ¿Ah? orgullosos, altivos. Hombre, no. Tener una autoestima alta es sano. Si llega a un punto muy alto. ¿Seguro de sí mismo? Es decir, el que tiene el autoestima alto, él
siempre se ve encima. Es decir, seguro de todo. Que aunque tú no le digas, mira, eso tú no lo vas a conseguir, digamos. Yo lo hago en 2 días. Porque se siente que puede. Aunque le hagas ver, no sé, las contras, él no lo ve, digamos, no. Yo sé que si me meto en eso, yo lo consigo. Son gente que va a ser para adelante. Porque se siente que son capaces de afrontar. Y cuando viene el problema, siente que hay problema, pero enseguida se levanta. No son gente que se va. Y a la vez, si tú le vienes, intentas hundirlo, no se va a hundir. Porque él sabe muy bien quién es y lo que es. Pero el que tiene baja autoestima por cualquier cosa, se va para abajo. Por cualquier cosa que le digas, lo hundes. Son gente demasiado sensible, hipersensible, diría yo. Pero la baja autoestima no viene sola, viene ligada con un historial del pasado de la persona. Siempre va ligada con el historial de la persona. No viene sola. ¿Por qué me dicen esto? También lo decía lo mismo cuando estaba allá. Al decirle eso le viene, entonces se hunde como se hundía antes. Siempre hay un historial ligado a ello. Y la baja autoestima impide que la persona sea productiva, que la persona sea responsable o que tenga la capacidad de tomar decisiones, porque se siente siempre inferior a todo. Yo sé que, hermano Walter, tú eso puedes hacerlo, pero tú mismo no te ves. Digo, yo no puedo hacer eso, hermano, yo no puedo. Por favor, que no me pongas. Pero yo sé que tú puedes. Te dice, dile a esta que lo haga, porque él igual puede, pero él no. No, siempre es inferior por debajo de todo. Le da una responsabilidad, lo puede aceptar, pero poco después lo deja, porque siempre siente una presión ahí que él no vale para eso. No valgo para eso. ¿Cuánta gente dice eso? Yo no valgo para eso. Mucha gente. Aunque sea el pequeño síntoma, eso puede ser una señal de una parte tuya que tiene esa cosa ahí de baja autoestima. Yo no valgo para eso. En Cristo todo lo puedo. Amén. Y la baja autoestima, como decía antes, hermano, viene con una historia ligada de la persona, de su entorno. ¿Qué pasa si tú no tienes estudios y estás rodeado de ingenieros, médicos, periodistas, gente estudiosa? ¿Cómo te vas a sentir? Sí, incluso para tomar la palabra ante ellos, vas a tener que pensar de qué es lo que yo voy a decir por no venir a ellos. Es que es así. Es así. Es decir, en el mundo real somos así porque tú te miras y dices, eso no es mío, eso no es mi lugar. El que tiene baja autoestima suele seleccionar dónde se va a sentarse, dónde se va a ponerse. Si el pastor va a sentar ahí, voy a sentarme allí. Sí, el pastor es un ser humano, siéntate al lado. El que lo tiene siempre va seleccionando, a ver, por no, en su mente, no herir a otro, pero también a la vez no sentirse mal. Entonces, eso es diabólico. Eso es diabólico, exactamente. Eso lleva a uno a hacerse a un lado, hermanos. Y tampoco es bueno tener demasiado alta autoestima, porque eso te lleva a subir a la montaña. No es. Hay que estar equilibrado, hermanos. Ni arriba ni abajo. Ser estable y equilibrado en tus emociones. Como dice ahí la Biblia, hermanos. No te pongas encima de... No. Tú, y trata de demostrar lo justo, hermanos, y no sobrepasarse. Pero ese sentimiento de baja autoestima va ligada también a desprecio propio. Eso es un pecado, hermanos. Despreciarse uno mismo, eso es un pecado. Porque Dios te ha creado como te ha creado. No puedes decir, mira, ese ojo no me gusta mucho. El ojo tuyo es tu ojo. Dios te lo colocó así.
No me gusta mi estatura. Me estoy despreciando a mí mismo. Mira qué gordo estoy. No quisiera estar así. Y de qué bueno estoy yo. Dios sabe. Hay gente que hace dieta y nunca adelgaza. Contenta como estás. No te desprecies a ti mismo. Yo me siento de verdad que al lado de él, yo no puedo. ¿Qué soy yo? No, tú eres el que eres porque Dios te ha creado bien, por dentro y por fuera. Piensa orgulloso de lo que Dios ha hecho en ti y de ti. Dios ha hecho en ti y de ti lo que eres y lo que tienes. Todo lo que Dios hace lo hace perfecto. Si vemos hoy, según las estadísticas, hermanos, en el mundo de la medicina, apágame el teléfono por favor, hermanos, en el mundo de la medicina, el campo donde más dinero entra es el campo de la estética. Anteayer, hoy hay en la televisión, ahora hay un estudio que ha salido que los jóvenes desde los 24 años hacia arriba son los que más operan hoy. Uno, ¿qué? Este creo que está muy torcido, quiero ponerlo así. Yo creo que este no está muy bien, tengo que hacer. ¿Acaso no está contenta cómo Dios te ha hecho? No, creo que cuando la gente me mira, está como estoy, entonces no me gusta mucho que me miren así. No, eres lindo, Dios te ha hecho perfecto. Perfecto. Yo siempre admiro la gracia de Dios cuando Dios hizo a Adán. Yo tengo una imagen ahí, cuando Dios hizo a Adán, cuando terminó de hacer a Adán, miró, digo, ahora le voy a soplar. Sopló y recibió vida. Pero dice la Biblia que cuando Dios creaba, después de un día y otro, decía todo lo que Dios había hecho él había visto que todo lo era bueno. Dios nunca dijo, esa Adán le he creado, pero me he equivocado en el pie. No, pero eso así, digo, mira, tal como sea así, perfecto. Solo te queda darle un impulso y camine solo. Ya está. Lo que dice, todo lo que Dios había creado era bueno. No cambies, a no ser que sea por un motivo estrictamente medical o médica, sino no cambias, hermano. Amén. Y no te desprecies, no solamente físicamente, sino incluso emocionalmente. No te desprecies a ti mismo. Ni tus emociones, ni tus sentimientos. Yo siempre soy así. No. Hay un lenguaje, hermanos. Hay frases, palabras que es propio del infierno. Cuando más lo pronunciamos, se está tomando forma y al final acabaremos siendo lo que venimos diciendo una y otra vez. Yo siempre he sido así. Los defectos los sabes, está ahí y lo vas confesando, encima engrandeciendo todo lo que tú ves que no son buenos. No te desprecies, hermanos. Tus emociones, tus sentimientos, tu personalidad, no lo tienes para abajo. Valórate a ti mismo como Dios te valora. Amén. Dios te valora mucho. Y más, cuando somos hijos de Dios, ha puesto en nosotros la imagen está ahí. Su espíritu está ahí. ¿Quién soy yo para decir que yo soy malo si tengo aquí el espíritu de Dios dentro de mí? Es mucho, hermanos. Desprecio propio, no te desprecies. Alguien me decía una vez, yo creo que yo, tal como estoy, ¿quién me va a querer? ¿Quién me va a querer? Habrá alguien por ahí que te va a querer. Pero ella sentía que nadie le iba a querer porque se veía muy fea. Dios siempre nos puede sorprender con otra. No te desprecies. Son cosas, puede parecer un poco cosas cosas normales de la vida, pero tienen cargas espirituales muy importantes. Porque el diablo siempre juega con esas palabras, juega con ellos. Tú sueltas una, sueltas dos, él lo coloca, lo coge, lo coloca ahí y lo va, como si fuese un parchís, armando a ver hasta que tenga un cuerpo sólido ahí. Y luego ya te lo frena, mira lo que eres. Tú mismo decías que eres inútil, no sabes nada, que no sirves, que mira lo que eres. Al final ya te rompe y te destruye. Es lo que hace el diablo. Cuidado con eso. Y vamos a pasar a la oración, hermano, pero tenemos que nosotros, antes de pasar a pedir, Señor,
trae sanidad, trae liberación, trae todo lo que necesitamos en ese día, hermano. Hemos de someternos al Señor. En Santiago 4:7, ¿qué dice ahí? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y No, someteos a Dios y resistir. Y hemos de someternos ante Dios antes. Someterse es reconocer también a la vez todo lo que hemos comentado aquí. Nadie puede decir que, yo de todos esos puntos no estoy en ninguno. Algunos están en uno, otros dos, algunos están en los 4 grupos están. Entonces tú tienes que decir, Señor, esta mañana vengo para que tú me traigas libertad. Entonces me someto a tu señorío, me someto a ti, Señor, también. Delante de ti quiero reconocer todo lo que he hecho mal, todo lo que siento que no va en acuerdo con tu palabra. Y hemos de confesar los pecados que cometemos. Cuando hablamos aquí sobre el perdón, dijimos una cosa. Hay perdón que no hemos pedido ya. Dios nos perdonó, pero no recibimos el perdón de Dios porque nosotros no hicimos nuestra parte. Si yo tengo algo de rencor hacia mi hermana Laura, por ejemplo, pero ella no lo sabe, pero yo sí que lo tengo, y yo voy pidiendo perdón al Señor por mis otros pecados, ¿pensás que esos pecados Dios los va a perdonar? No. Pero mi hermana no sabe que yo tengo rencor hacia ella. Yo, tranquilamente, si he robado, se me he robado, me perdóname. Ese pecado sí que hay. Como eso en la iglesia hay muchos. Piensa que pedir perdón, Dios perdonó, pero paralelamente tú sabes que tienes algo en contra, o hablaste mal de tu hermano o de tu hermana. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y luego ya vemos que no hay resultados cuando oramos. Es decir, hermanos, dice Jesús, nuestro Señor, dice, si perdonamos a los hombres, nuestro Padre también nos perdonará. Hermano Walter, estuvo todo el día pensando mal sobre ti, hermano, perdóname, no sé por qué. Ahora, falta que él me diga, hermano, te perdono, pero si me dice, ¿qué pensaste sobre mí, hermano? Dígame, pero saber eso ya la cosa cambia. También. Pero cuando eso sirve al Señor, estoy pensando mal sobre mi hermano, perdóname. Te pido que me perdones y que lo bendigas a él. Pero hay cosas que son tener rencor, eso ya es otra cosa, no es pensamiento, eso es maldad que está dentro. Eso es que lo debe confesar hacia ella. Eso es otro punto, es otro nivel. Entonces hay pecados que no han sido perdonados, pensamos que Dios perdonó, pero Dios no lo ha perdonado porque nosotros no hicimos lo propio al tercero o a nuestros hermanos o hermanas. Hemos de pensar en eso. O también mal confesados. Y confiese todo el pecado en el ser perdonado y la limpieza de Cristo antes de recuperar terreno de lo maligno. Queremos seguro. Ahora vamos a hacer aquí una cosa muy, muy importante, que hace años atrás ya prediqué sobre eso, sobre derechos legales del diablo sobre nuestras vidas. Muchas personas han abierto la puerta del diablo y el diablo ha tenido derechos sobre ellos, de hacer una cosa u otra. Y vamos a esa manera todos, cada uno lo va a decir, Señor, aunque tú en tu mente no venga ningún pecado que tú hayas cometido, que esté en esa lista, lo vas a decir igual. Porque no sabes por dónde el diablo te puede meter gol. Solamente decirle al Señor, Señor, esos derechos legales que el diablo tiene sobre mí, quiero que sea cancelado. Y decirle al diablo que tú no tienes derechos sobre mí. Y estuvimos orando por una persona, por una liberación, orando por él. Tenía demonios. Una sesión, 2 sesiones, 3ª sesión. Cuando iba a casa, es que le aparecía demonios, veía cosas que no podía dormir. No entendía yo muy bien qué es lo que le pasaba. Decía, pastor, otra vez le pasa. ¿Pero qué le pasaba al chico? Ya un día, ya sentado orando, el Señor me dijo, el diablo sigue teniendo derecho legal sobre él. Si no renuncia, seguirá atormentados. Cuando renunció,
fue a casa, durmió bien. Digo, todo ha cambiado. El día siguiente le vi, se va a vestir. Dije, ¿qué cambio? Le digo, sí, pastor, ¿qué cambio? Muy bien. Es decir, son pequeñas cosas. Le pregunté, ¿sabías dónde dice el diablo lo derecho? No lo sabía. Dije, como no lo sabías, como te hubiera sido un tormento total, yo le dije, Señor, todo el derecho legal que yo ofrecí al diablo, quiero que este día sea cancelado. Se canceló aquello. Y él pidió perdón al Señor que se restaurara todo y el diablo sabe. Y los demonios ya no volvieron más a aparecerse en su casa, en su habitación. Quedó libre. Es decir, Dios obra. Amén. Si lo vamos a hacer eso, hermanos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, en 1 Juan 1:9, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es lo que vemos esta mañana. Proverbio 28:13. Así, hermanos, vamos a orar, Señor. Como creyentes en el Señor Jesucristo, tenemos autoridad sobre el diablo. La persona más fuerte sin Cristo es más débil que el demonio más débil. ¿Sabes, no? Es decir, la persona más fuerte, humanamente hablando, es más débil que el demonio más débil. Pero nuestro Señor es más fuerte que todos los demonios que son más fuertes que el diablo. Así que, hermanos, vamos a tomar tiempo de la oración. Pero antes de eso, vamos a ver alguna cosa que dice aquí. En Mateo 28:18, ¿qué dice ahí? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Perdón, Romanos 17:20. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, en Mateo 28:18. En Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve al diablo bajo vuestros pies. Aleluya. Y les comenté que la experiencia que yo tuve la semana pasada, esta madrugada, estaba citando el nombre de Jesús pero completo. Señor Jesucristo. Porque Señor significa una cosa, Jesús es otra cosa, Cristo también es otra cosa. Señor Jesucristo. Ese conjunto es un poder grande. Señor Jesucristo. Es lo que voy a decir. Señor Jesucristo, pido que canceles todo el derecho legal que el diablo ha tenido sobre mí. Cuando no recuerdo nada, pero sé que si hay algo, solamente tú lo puedes cancelar. Y a la vez del diablo, resistimos, como dice el diablo, y le decimos que ya no tienen derecho legal sobre nosotros. Hermanos, esas son oraciones para que todos esos 4 grupos de fortaleza que hemos comentado vayan cayéndose uno a uno. Hay un punto aquí que dice ate a Satanás. Eso no lo vamos a hacer porque nosotros no podemos atar a Satanás. Eso es una invocación. Pero sí que vamos a decir que el Señor reprenda al enemigo. Y aunque dice aquí la palabra de Dios, se nos manda a atar al hombre fuerte primero. Entonces estaremos habilitados a atar a otro espíritu y ordenarle que se vaya. Cuando habla de hombre fuerte en ese contexto, y ahí la Biblia no cita a Satanás. Jesús no habla de Satanás ahí, en ese contexto ahí, cuando dice, solamente dice hombre fuerte. Hombre fuerte puede ser cualquier cosa, como hemos hablado ahora de la fortaleza, de las situaciones, son cosas que hacen fuerte en nuestra vida, que se puede romper, derribar. Pero lo que es cierto es que nosotros hemos de resistir y pedir que el Señor Jesús, a la vez, Él, con su poder, Él se fuera porque reprenda al enemigo que está haciendo la vida imposible a nosotros, hermanos. Hemos de orar, decir que Señor, en el día de hoy, restaura todo lo que el diablo ha dañado. Que Él, solamente Él puede atar al enemigo. Como dice en Apocalipsis. Ordena a los espíritus malignos, aquí sí que podemos hacerlo, a estar atentos. Díganle que ellos no pueden dormirse o esconderse. Se dice claramente que los demonios no pueden habitar en los cristianos. Eso es cierto, que podemos estar poseídos, pero sí que podemos estar influenciados. Hay demonios que están al lado y susurrando de todo el día y soplando de todo el día, entonces hay que tener autoridad sobre ellos. Y cuando resistamos al diablo, hermanos, hemos de utilizar siempre la palabra de Dios.
no con nuestro vocabulario. Al diablo se le resiste a la masa de la palabra, porque eso es el único lenguaje que él entiende. Solo entiende la palabra, porque él sabe la palabra, lo sabe. Y como Cristo hizo allí, cuando le resistió, le dijo solamente: escrito está. Hemos de hacer lo mismo con nuestro Señor. Le resistimos porque escrito está que soy libre en Cristo. Escrito está, nueva criatura soy en Cristo. Satanás, escrito está que Cristo es mi Señor y me liberó. Escrito está. Solamente eso, con eso ganamos. Prohíbe a los espíritus malignos a que nunca más regresen en ti. También, si tú sientes que tienes ese peso allí que te atormenta, porque aparentemente en las iglesias hay hermanos que algunos no duermen bien la noche. Algunos duermen y se va levantando de vez en cuando, no porque no tenga, no, simplemente porque tiene pesadillas. Hay hermanos así. Luego ya se levantan cansados, con pocas ganas y a la vez irritados. Los demonios antes de por la noche. Ya han mareado tanto y por la mañana ya te enfadas con todo porque no te han dejado descansar. En paz me así mismo, porque tú naces. Ya está. Salmo 4, ahí está, hermanos. Esa palabra es verdad. Y luego ya hemos de disfrutar de la libertad en Cristo. No sé si hoy vamos a tener eso, creo que no vamos a poder terminar eso. Ponte de pie, como vamos a orar, Señor.